Alejandro, ¿qué análisis se hace luego de lo que fue la primera vuelta de la votación en general, teniendo en cuenta que el MPP fue la fuerza más votada? Sí, a mí me parece que lo más importante es el triunfo del Frente Amplio, en definitiva, más allá de que, por supuesto, las listas compiten por tener un nivel de representación importante. Para mí hubo una victoria bien clara del Frente Amplio que logra las mayorías parlamentarias. Y el MPP tiene, la 609, tiene un respaldo electoral muy fuerte que, por supuesto, nos reconforta muchísimo. Pero yo diría, lo que termina sucediendo, si uno mira el resultado de la elección, perfectamente uno puede identificar que aquellos sectores que no se identifican de derecha han crecido en su representación en el Parlamento. Es decir, en este caso el Frente Amplio logra mantener sus 50 legisladores, ingresan otros partidos, en el caso del Partido Independiente logra ampliar su bancada parlamentaria y ingresa a Asamblea Popular. Es decir, se reduce el bloque más liberal y más conservador del Uruguay en definitiva, y eso le da, de alguna manera me parece que es un gran logro de la sociedad uruguaya, de avanzar en ideas cada vez más progresistas de nuestra sociedad, que luego se reflejan en las urnas como los uruguayos votamos. Así que me parece que eso es un mensaje bien claro de la sociedad, que pone en riesgo incluso los liderazgos de algunos partidos tradicionales. Y, claramente Pedro Bordaberry ha llevado al Partido Colorado a una situación muy similar a lo que fue su peor votación en el año 2004. Entonces, en definitiva, ahí hay una crítica a una mirada que sobrejerarquizó el problema de la seguridad ciudadana, que fue la cara visible de alguna agenda muy dura hacia el gobierno, y en definitiva hubo un mensaje, me parece, de la ciudadanía en ese sentido. Así que primero, el Frente Amplio logra su objetivo, lo cual me parece muy bien, que es tener mayorías parlamentarias, es consolidar ese proceso, y en definitiva generalmente en las elecciones se logra interpretar o se dice que los gobiernos se plebiscitan, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, es verdad, hay algo de plebiscito porque la gente cuando vota, vota también mirando no solo los problemas del futuro, sino también mirando qué es lo que se hizo hasta el momento. Y me parece que en ese sentido también a nosotros nos pone muy alegres de que el gobierno de Mujica haya pasado por este proceso de alguna manera rompiendo con aquella ley que decía de que los gobiernos se desgastan y que por tanto hay un proceso de desgaste. Bueno, Mujica demostró que en el gobierno de Mujica hay un fuerte respaldo de la población a esta gestión y al presidente, donde no se evidencia ese desgaste porque se vota mejor. Y en ese sentido, ¿qué rol crees que tuvo Mujica en la campaña? Yo creo que tuvo un rol importante, es decir, Pepe es una de las figuras políticas más pesadas del Uruguay y está siendo una figura muy pesada en el exterior. Hay que ver lo que dicen de Mujica en el exterior, pero en definitiva a Pepe lo quiere mucho la gente. Es un presidente que ha establecido una forma de gobernar muy cercana a la gente, también muy llana, muy de lo que es su actitud y su personalidad y su forma de ser, y creo que eso vino para quedarse en el Uruguay y en definitiva la gente terminó respaldando esa idea. Así que en definitiva me parece que Pepe fue clave, por supuesto, en este respaldo que obtiene el Frente Amplio y la fórmula Tabaré Vázquez. También me parece que en este escenario es importante. Yo creo que hubieron 3 factores determinantes de la elección. El primero es el que decíamos recién, es decir, un gobierno que ha logrado gestionar bien y que los uruguayos evalúan positivamente. El segundo es que tenemos una muy buena fórmula que ha logrado conectar y que ofrece las certezas y las seguridades necesarias para los ciudadanos. Es decir, bueno, Tabaré Vázquez y Raúl Sendic pueden llevar adelante la agenda que tiene el Uruguay por delante, los problemas que tienen los uruguayos que les pueden encontrar soluciones. El Frente Amplio demuestra de que cuando se compromete cumple y por tanto eso le da certezas muy fuertes a la gente de por qué optar por Tabaré Vázquez. Lo ha demostrado en su primer gobierno, en un escenario mucho más complejo del que le va a tocar gobernar ahora, porque en el 2004 teníamos una situación del país bastante compleja, ¿no? Es decir, un PBI bastante bajo, una deuda pública muy grande, que incluso superaba el 100% del PBI, y una situación de crisis social importantísima con un 40% de pobreza. El país hoy es otro y la gente dice, bueno, yo puedo confiar en el Frente Amplio por lo que hizo, pero además confío porque tiene una propuesta de cambio para los problemas que tienen los uruguayos hoy. Creo que ese es el otro componente. El Frente Amplio puso esta campaña en clave propositiva y en clave de hablarle a los uruguayos de cuáles son los problemas, cuáles son las soluciones y los desafíos que tenemos por delante. Alejandro, hablábamos recién del rol de Mujica en la campaña. ¿Qué opinión tenés sobre aquellos que criticaron y que aseguraron que Mujica se metió en la campaña? Bueno, a ver, la Constitución es clara, el presidente no puede hacer política partidaria. Eso no quiere decir que el presidente no pueda opinar políticamente sobre la realidad del país. Además, esta no fue una actitud de Mujica en la campaña electoral. Esta fue una actitud de Mujica desde el 1 de marzo, desde que asumió. Es decir, sus características ha sido la de tener... Claro, pero es distinto cuando se está en campaña y cuando no. Sí, pero Mujica no convocó a votar al Frente Amplio ni convocó a votar la 609. Es decir, Mujica era un candidato de la 609 porque la Constitución lo habilita a ser candidato al Senado de la República y evidentemente, entonces, eso genera una asociación más directa. Porque si yo voto la 609 estoy votando que Mujica vaya al Senado y es el actual presidente, pero eso lo habilita la Constitución de la República. Y el presidente lo que hizo fue defender su gestión.
Es decir, ante algunos argumentos, incluso de parte de la oposición, que instalaron temas de la gestión de Mujica en el marco de la campaña, como por ejemplo esta idea muy buena del presidente Mujica de traer, de alguna manera, generar una acogida a aquellos perseguidos por la guerra de Siria. Y bueno, lo que hizo el presidente fue defender su propuesta, pero el presidente no habló de qué cosas debe hacer el gobierno en el futuro, ni cuál es el programa del Frente Amplio, nunca habló de eso. Hablas de la llegada de la familia siria, ¿crees que era el momento, o que también se puede tomar que fue un manejo de campaña? No, a ver, el problema es que el momento no lo elegimos nosotros porque la guerra en Siria no la eligió el Uruguay. Y por tanto la situación de crisis que se genera y de derechos humanos que se genera en la población desplazada de su territorio no es una variable que manejara el gobierno del Frente Amplio, sino que se generó en determinado momento, hubo una situación bastante fuerte en los refugiados, donde empezaron a buscar de alguna manera algún camino para salir de esa situación de guerra, y el Uruguay lo que hizo fue ofrecer justamente como ha sido la tradición del Uruguay históricamente, no solo del Frente Amplio, sino históricamente, que ha sido un país de acogida para muchos perseguidos por la guerra. Y por tanto llegaron en el momento que tenían que llegar, después que se pasó por los procedimientos que se tienen que llevar adelante en Naciones Unidas, en lo que tiene que ver justamente con la selección de las familias, con el trabajo que se hace previo, y llegaron en ese momento, que era campaña electoral en Uruguay. Ahora, eso lo definió el comienzo de la guerra en Siria, no lo definió ni el Uruguay ni el Frente Amplio. Bien, seguimos hablando del rol de Mujica, ¿no? Hablábamos del rol de Mujica en la campaña. ¿Qué rol va a tener Mujica en el Senado, en el posible futuro nuevo gobierno del Frente Amplio? A ver, Pepe arrancó diciendo en un momento que él iba en la lista de las 609 para dar una mano, luego lo comentó y que iba a estar en las batallas fundamentales, es decir, en alguna, y después, en realidad, lo que lo conocemos sabemos que va a estar todos los días. Es decir, Mujica es un viejo luchador. ¿Es imposible que se quede en la casa? No, es imposible. Mujica es interminable. Es decir, su capacidad de trabajo y su compromiso es fuertísimo, y eso te lleva a que muchas veces, incluso para nosotros los más jóvenes, es difícil seguirle el tranco. Es bastante difícil seguir y correr de atrás de Mujica. O sea que yo creo que va a tener una actitud de presencia muy fuerte en el Senado de la República, y a Pepe lo caracteriza una actitud muy fuerte de búsqueda de acuerdo, de diálogo, de construcción de diálogo. Y yo creo que va a ser un actor que lo que va a buscar es articular en el Senado de la República con los otros partidos y los otros sectores a efectos de poder avanzar. Creo que Pepe, sin lugar a duda, va a hacer política hasta el último de sus días y su última hora, así que lo vamos a tener ahí fuertemente. Recién decía, Mujica va a tener un rol de fraternidad, ¿no? En este sentido, ¿el MPP también va a tener un rol de fraternidad dentro de lo que va a ser el Parlamento, teniendo en cuenta que tiene mayoría? Sí, a ver, no es una novedad que la 609 sea mayoría dentro de la bancada del Frente Amplio. De hecho, fue mayoría en el primer gobierno de Tabaré Vázquez, la 609. Tuvo una mayoría muy similar, es decir, nosotros teníamos 6 bancas de senadores en el gobierno de Mujica y 25 diputados, y ahora tenemos más o menos el mismo número. O sea que lo que hay que esperar es la misma actitud del MP, de tener una bancada. ¿El contexto no es distinto también? No creo que haya un contexto distinto. Yo creo que en realidad el Frente Amplio tiene 50 bancas, 25 son de las 609 en el caso de diputados, es la misma cantidad de bancas que teníamos hasta ahora, y la actitud de la 609 ha sido la de trabajar en conjunto con el resto del Frente Amplio. Creo que lo que tenemos es una responsabilidad mayor. Al ser la fuerza más grande, tenemos una responsabilidad mayor de tratar de cuidar los equilibrios dentro del Frente Amplio y no creer que nosotros podemos imponer nuestras ideas, porque primero no es nuestra actitud, ni es nuestra cultura, sino que es la búsqueda de acuerdos y la construcción de fraternidad en el Frente Amplio, porque el programa del Frente Amplio es el programa de todos los Frente Amplistas, por tanto, de los 50 diputados que van a estar ahí. Así que nosotros vamos a tener que tratar de tener esa actitud que es la que hemos demostrado hasta ahora, generar las condiciones para que haya espacios de diálogo, espacios de construcción de políticas públicas y tratar de ir con la mayor fraternidad a discutir con el resto de los compañeros y tratar de construir también con la oposición acuerdos que permitan darle cada vez más respaldo a las leyes que se aprueban. Yo creo que en esta campaña se ha instalado una idea, poco más que en el Parlamento no se discute. Y yo creo que eso es bastante falso. Una ley en el Parlamento demora 6 meses en aprobarse en una comisión, y ahí hay un trabajo muy fuerte de los legisladores que convocan a toda la sociedad organizada, que viene a dar su opinión, pero además se construye un diálogo fuerte entre los legisladores de esa comisión, y yo diría el 70% de las leyes, o más, el 80% de las leyes enviadas por el Poder Ejecutivo han sido modificadas por el Parlamento, y eso es producto de que se construyen canales y puentes de diálogo con la sociedad y con la oposición a efectos de buscar acuerdos. Ahora, Alejandro, ¿se votan las leyes o las propuestas de la oposición? Porque casi ninguna llegó a puerto. No, han llegado varias. Lo que pasa es que, a ver, yo en esto tengo una posición muy personal, y es la siguiente: a veces tenemos una inflación de proyectos de ley.
Hay legisladores que entienden que lo que tienen que hacer es presentar proyectos de ley, cada vez que surge un tema, presentar un proyecto de ley. Y muchas de las soluciones a los problemas que tiene el Uruguay no van por el camino de los proyectos de ley. Entonces a veces generamos un montón de expectativas en la gente presentando proyectos de ley que lo que sirven es simplemente para visualizar un candidato, visualizar un diputado, cuando en realidad ya existe el marco jurídico para poder avanzar en esas soluciones y lo que se necesita son políticas públicas que las tiene que instrumentar el Poder Ejecutivo. Entonces, a cada tema surge un proyecto de ley. No. Hay necesidades de proyectos, de marcos legales, pero tampoco hay que, para cada problema, una ley. No es posible gestionar un Estado de esa manera. Entonces, a veces tenemos una inflación muy grande de proyectos de ley de la oposición. Ahora, ciertamente, los proyectos de ley que ha enviado el Poder Ejecutivo han sufrido cambios sustantivos, en algunos casos, y muchas veces se han incorporado propuestas de la oposición. El problema es que una cosa es discutir y tener diálogo para construir acuerdos. Otra cosa es cuando hay diferencias. Y cuando hay diferencias, se discute, llega un momento que hay que decidir. Por algo el Parlamento tiene 99 diputados. Es decir, cuando la Constitución de la República proyectó la Constitución de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, proyectó un número impar, porque no se puede empatar en la Cámara de Diputados. Tiene que haber una mayoría y una minoría, ¿verdad? Entonces, en definitiva, uno discute, dialoga y llega un momento donde tiene que definir. En los puntos en que tenemos acuerdo, avanzamos y en lo que tenemos acuerdo, votamos diferente. Alejandro, hablemos de diferencias internas, ¿no? Pues supongamos que gana el Frente Amplio, gana Tabaré Vázquez la presidencia, y supongamos que la línea económica sigue del lado del astorismo, ¿no? ¿Qué rol va a tener el MPP? ¿Desde el Parlamento se va a buscar una economía más de izquierda, entre comillas? Yo no buscaría una economía más de izquierda porque creo que el programa del Frente Amplio es de izquierda. Nosotros constituimos el Grupo de los 8, que fue un acuerdo programático donde le presentamos una serie de propuestas al Congreso del Frente Amplio y todos los Frente Amplistas entendieron que esas propuestas eran de recibo y pasaron a ser propuestas de todos los Frente Amplistas. Por tanto, en realidad, la política económica del gobierno del Frente Amplio es la política de todos los Frente Amplistas, incluido el MPP, por supuesto, porque en realidad nosotros aprobamos ese documento. No hay dos modelos de economía. No hay. En el Frente Amplio no hay dos modelos de país. Existe un solo modelo, que desde mi punto de vista es una propuesta de izquierda, y que esa propuesta de izquierda, además, lo que hace es tener un modelo de desarrollo inclusivo, por tanto, que permite la distribución del ingreso y de la riqueza. Lo que existe en el Frente Amplio, como existe en cualquier gobierno y en cualquier partido, son debates que tienen que ver con cómo se aplican algunos instrumentos. O sea, ¿hay diferencias? ¿O hubo en este gobierno entre el MPP No es que hubieran diferencias, lo que hubieron son discusiones. Siempre hay discusiones, porque uno, en el programa que se propone llevar adelante, uno no tiene la bola de cristal para decir que el programa lo puede aplicar porque hay eventualidades que se generan en la economía mundial, que se generan producto de lo que sucede con nuestros socios comerciales, que sucede con qué es lo que pasa en la región, y eso obliga a confrontar el programa, porque uno elabora un programa pensando un escenario, el escenario se va modificando. Y eso genera debates, genera discusiones que implican ponerse de acuerdo de reajustar el programa a la nueva realidad. Y en esos debates siempre hay, justamente, y más en una fuerza política como es la del Frente Amplio, que es diversa, por suerte, pero que tiene voluntad de acuerdo, discusiones políticas, discusiones económicas, pero no solo discusiones políticas y económicas, discusiones en todas las áreas de la vida del país. Y después lo que hay es una síntesis y un acuerdo que nos contiene a todos. Y por tanto las políticas son de todos los Frente Amplistas. El Ministerio de Economía fue mi ministro de Economía y el ministro de Economía de todos los Frente Amplistas, y nosotros lo defendimos en el Parlamento y defendimos cada una de las leyes que fueron enviadas por el Ministerio de Economía, no porque las enviara un Frente Amplista, sino porque estamos convencidos que eran las mejores soluciones. Y esa fue la actitud. Eso no quiere decir que no haya debate previo para elaborar y aportar al mejor instrumento a crear, que es la ley. Bien, ¿crees que se va a poder cumplir o cómo se va a cumplir el programa del Frente Amplio en su totalidad, teniendo en cuenta de que se puede presentar un terreno desfavorable, ¿no? Hablando de la economía y una desaceleración de la economía, ¿crees que se va a poder cumplir en su totalidad? Yo creo que sí, porque es un programa muy serio y muy razonado, que parte de las fortalezas que hemos construido. El Uruguay tiene fortalezas importantes, lo dicen los organismos internacionales, lo dicen consultores independientes. Hemos logrado consolidar una serie de fortalezas económicas que nos permiten dar el salto al desarrollo. ¿Cuál es la necesidad que tiene el país? Bueno, hoy el país no tiene necesidad de financiamiento. El país tiene una deuda pública que además tiene un cronograma de pagos que le permita al país tener el aire suficiente para hacer las inversiones necesarias en lo que tiene que ver con infraestructura, en actividades productivas o en políticas sociales. No tenemos comprometido
los resultados fiscales como los teníamos al principio cuando empezó el gobierno del Frente Amplio, donde teníamos un déficit y además no teníamos reservas internacionales como las tenemos ahora. Por tanto, el Uruguay puede transitar un escenario que puede ser más desfavorable de la economía internacional sobre la base de las fortalezas que ha construido y sobre políticas que lo que buscan es mitigar las debilidades que tiene el país. Y en ese sentido, el programa del Frente Amplio construye una serie de baterías que tienen sentido en la construcción de mitigar las debilidades que tiene el país y aprovechar las oportunidades que se nos generan, porque al mismo tiempo se generan nuevas oportunidades. El mundo cambió, hoy Asia es un demandante muy fuerte de productos y el comercio mundial se está dirigiendo del Atlántico al Pacífico, y eso implica que el país tiene que aprovechar esas oportunidades que implican la valorización de nuestros recursos naturales, la valorización de la producción nacional que tiene que ver con los alimentos, y el Uruguay tiene que aprovechar esa bonanza para generar los recursos suficientes para cambiar nuestra matriz productiva y agregarle cada vez más valor y diversificar nuestra matriz productiva. Entonces, yo creo que el programa de Frente Amplio establece con equilibrios suficientes y muy razonados y con certezas fuertes, un programa que implica seguir transformando el país positivamente, pero además ayornar la realidad del Uruguay a los desafíos que nos ofrece el mundo y aprovechar al máximo las oportunidades que tenemos. Bien, ¿cuáles son las perspectivas de cara al balotaje? ¿Crees que el Frente Amplio ya se siente ganador? A ver, yo creo que todas las competencias primero hay que participar, y participar a full. Nosotros estamos trabajando en una campaña donde estamos convencidos de que no hay que bajar las movilizaciones, la movilización tiene que continuar, más allá de que el Frente Amplio tiene un respaldo importantísimo, producto de lo que fue la primera vuelta, que supera junto a todos los partidos de la oposición. Por tanto, uno puede pensar de que, bueno, evidentemente el Frente es el favorito para ganar el 30 de noviembre. Pero yo creo más, yo creo que el 30 de noviembre plebiscitamos justamente dos modelos de país. Y yo creo que ese modelo de país que representa el Frente Amplio versus el modelo de país que representa la calle Pou y el Partido Nacional, de alguna manera creo que hay un montón de ciudadanos que no optaron por el Frente Amplio en octubre y que perfectamente se pueden inclinar a respaldar a Tabaré Vázquez en noviembre. Y yo creo que el objetivo del Frente Amplio es seguir hablando de las cosas que queremos hacer en el tercer gobierno, y si se puede catalogar eso de campaña de guante blanco, pues que sea de guante blanco, pero lo importante es hablar de los problemas de los uruguayos y cómo los vamos a resolver, y buscar que haya una adhesión mayor, en este caso a la fórmula Tabaré-Sendic, de la que tuvimos en el último domingo de octubre. Mencionaste la calle Pou. ¿Qué opinión tenés sobre las declaraciones que dio los últimos días de que va a derogar el IAS si gana las elecciones? Bueno, a ver, eso quiere decir claramente que lo que hablábamos recién, los dos modelos de país. La calle Pou se está planteando, cuando nos dice que va a derogar el IAS, lo que está diciendo que le va a derogar el impuesto al 19% de los jubilados más ricos de este país. No tiene una sola propuesta para el 81% de los jubilados de este país que no paga el IAS. Entonces, en definitiva, lo que nosotros decimos es, bueno, nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Por algo se llaman impuestos, si no se llamarían contribuciones voluntarias, ¿no? En realidad, los impuestos es porque nos imponen determinadas condiciones. El Frente Amplio ha logrado construir un sistema impositivo que privilegia justamente buscando generar equidad en ese sistema impositivo. De alguna manera el IAS hoy lo paga el 19% de los jubilados que tienen mayores ingresos, es decir, los pagan los expresidentes de la República, los pagan los generales que se jubilan del ejército y los pagan los gerentes de los bancos que se jubilan. En definitiva, pues si tenemos que graficar, no lo paga la empleada doméstica, no lo paga el trabajador de la industria, el jubilado que se trabajó de la industria, no lo pagan muchos de los profesionales que se terminan jubilando después, entonces, porque en realidad están en los sectores más bajos de los ingresos. Entonces, están dentro del 81%. Nosotros queremos soluciones para el 81% de la población y no este tipo de propuesta donde elimino impuestos, pero después no digo cómo voy a cubrir las políticas que no puedo financiar a partir de la no existencia de ese impuesto. Y yo creo que ese ha sido uno de los problemas centrales de la propuesta que ha hecho el Partido Nacional. Ha propuesto eliminar impuestos y ampliar derechos y no nos ha dicho nunca cómo lo va a hacer para financiarlo. Y yo creo que ese es un problema de solvencia de su propuesta económica, que en definitiva lo que está atrás es de tener una propuesta, y con todo respeto lo digo, demagógica, ¿no? Es decir, voy a bajar impuestos y voy a continuar todo lo que está bien. Pero en realidad todos sabemos que cuando miramos los números eso no se puede hacer y tiene un problema bastante serio de financiamiento de esa propuesta. Bien, Vázquez habló hace algunos días de que pretende que una vez que pase el balotaje, enseguida aprobar la ley de medios. ¿Tienen pensado cómo va a ser esa negociación? Sí, nosotros cuando discutimos sobre la ley de medios en la bancada del Frente Amplio, a mí me tocó participar porque soy el coordinador de la bancada del Frente Amplio, antes de comenzar el ciclo electoral. Primero hay que recordar que la ley de servicio de comunicación audiovisual, mal conocida como ley de medios, porque en realidad lo que hace es promover
que existan más contenidos en la televisión de carácter nacional y no cercenan el derecho de ningún operador a decir ninguna opinión en los medios de comunicación, sino lo que hace es buscar que hayan más voces en la comunicación de nuestro país, por tanto es mejor democracia. Cuanto más voces puedan expresarse es mucho mejor. Ya está aprobada en la Comisión de Industria de la Cámara de Senadores. Es decir, el Senado de la República le hizo modificaciones a la ley que aprobó diputados. Se reunió la comisión del Senado de la República, aprobó la ley, lo que falta es aprobarla en el plenario de la Cámara de Senadores, y este es un acuerdo que había construido el Frente Amplio, que lo que entendía era que era una ley muy importante como para que fuera parte de la campaña electoral. Y además hay otro componente que es central. Esta ley crea un marco regulatorio, ¿verdad?, que establece justamente la protección de los menores frente al televisor, que es algo que todos debemos de alguna manera proteger, que tiene que ver con el área de protección del niño. Ahora, alguien tiene que controlar que ese derecho de los niños se ejerza de alguna manera. Tiene que construirse un ámbito que regule esa situación. La Constitución de la República del Uruguay establece que no se pueden crear cargos ni organismos en un año electoral, ¿verdad? La Constitución es muy sabia, decía, bueno, tengo que prohibir esto porque si tengo campaña electoral y el gobierno se dedica a contratar gente, lo que está haciendo es comprando votos. Entonces hay una prohibición constitucional para no poder crear ni organismos ni cargos en el Estado en la campaña ante las elecciones. Entonces por eso el Frente Amplio decidió postergar la decisión, porque eso implica que después de octubre la prohibición constitucional no está presente y por tanto se puede aprobar la ley con la creación de los organismos correspondientes para poder ejercer el contralor de las disposiciones que establece la ley. Y por eso fue la razón de que nosotros postergamos esta discusión y la vamos a aprobar primero en el Senado y luego en la Cámara de Diputados las modificaciones que se han hecho en el Senado. Alejandro, ¿estás al tanto que los principales canales de televisión del Uruguay van a sacar un comunicado en contra de la ley? Sí, estoy al tanto. Yo creo que en realidad cada uno está en su derecho a opinar sobre esta norma. Primero, hay que recordar de que cuando se elaboró la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, se dio participación a todos los actores que tienen que ver justamente con el quehacer de los medios de comunicación y la producción nacional. Y se llegaron a acuerdos y se llegaron a algunas diferencias. Las diferencias están centradas en que los canales de televisión deberían pagar un canon por la utilización del espacio radioeléctrico, que es un espacio de todos los uruguayos, ¿verdad? Entonces, por supuesto, en realidad hay sectores empresariales que todavía no han entendido de que cuando uno usa un espacio que es público y es de todos los uruguayos, y está bien, hace un negocio con eso, porque en definitiva el Estado se lo otorga para que haga un negocio, porque los canales de televisión tienen un fin comercial, y está muy bien que lo tengan, y es legal que lo tengan, y es lícito, legal, y es bueno que lo tengan. Ahora, el problema es que si tú utilizas un bien que es de todos los uruguayos para hacer un negocio, debes corresponderte con el pago de un canon que permita financiar una serie de bienes públicos para el resto de los uruguayos por el uso que estás haciendo de algo que es de todos. Y bueno, parece que en este país hay empresarios que eso no lo entienden así, y bueno, y se manifiestan en contra. Están en todo su derecho, pero yo creo que los países más serios y las democracias, en definitiva, más robustas tienen regulaciones de este tipo. Pensemos en Francia, pensemos en España, pensemos en Estados Unidos, y por suerte siguen funcionando, y me parece que es justo que la sociedad se exprese. Ahora, necesitamos esta ley para seguir regulando de alguna manera algo que es un bien público, que es de todo, que es la comunicación. 6 de cada 10 nuevos votantes votaron al Frente Amplio. Hablamos de los nuevos votantes, hablamos de la juventud. Como uno de los diputados más jóvenes que tiene diputados, ¿es una responsabilidad esto? ¿Es una carga? A ver, no sé si para los diputados más jóvenes es una carga. Lo cierto es que en el sistema político uruguayo, uno teniendo 50 años es joven. Yo tengo 34, o sea que para ser joven voy a tener... Tengo mucho tiempo para seguir siendo joven dentro del sistema político. Tiene su peso, tiene su peso. En definitiva, cuando yo ingresé a la Cámara con 30 años, en el 2010, y tuve el apoyo de muchísimos compañeros de la bancada del Frente Amplio que me acompañaron y me apoyaron y me dieron un esfuerzo, pero también a veces se hace sentir, digamos, que uno es nuevo ahí adentro y que, bueno, está aquella idea de que está bien, tenés ideas, pero te falta experiencia, ¿no? Le falta madurar, le falta madurar. Y yo creo que no, que la bancada que ingresa ahora ingresan muchos jóvenes, lo cual la hace muy bien. Y en definitiva hay que generar una experiencia nueva. Yo no creo en que la renovación tiene que ser una sustitución de lo otro. Es decir, no se puede renovar con la cédula. Ahora me toca a mí porque nací en el 80. Creo que la renovación tiene un componente de recambio generacional necesario para cualquier organización,
cualquier organización, un cuadro de baby fútbol necesita que haya recambio, porque si no, en realidad las organizaciones y las ideas se terminan con el ciclo vital de las personas que la fundaron. Tiene que haber recambio generacional y tiene que haber renovación política de ideas, de nuevas propuestas, porque creo que el ejercicio, en este caso del gobierno del Frente Amplio, después de 10 años de prosperidad económica, generó nuevos problemas. Hay nuevos problemas y hay que reformular las soluciones que construimos a los nuevos problemas, porque el desarrollo trae nuevos problemas también. Un ejemplo claro, el tránsito en Montevideo hoy es un problema. En el 2002 no había problema con el tránsito porque la gente no tenía trabajo, no tenía auto y los ómnibus andaban vacíos. Hoy tenemos un problema de tránsito que requiere pensar nuevas soluciones. Entonces, la renovación para mí es eso, recambio generacional, incorporar compañeros jóvenes, incorporar compañeros que tienen más experiencia, incorporar hombres y mujeres, es decir, hay que buscar una diversidad y de alguna manera traer nuevas ideas a construir en un país que va construyendo de alguna manera un bienestar mucho mejor, pero que la gente empieza a generar otras demandas. Y en ese sentido de la renovación, y es la última, los nombres que se perfilan para ministros, en su mayoría, o todos, son grandes, ¿no? Hablamos de personas de más de 60 años. En ese sentido, ¿no crees que también ahí tendría que haber alguna persona más joven? Yo aspiro que haya un proceso de renovación ahí y estoy muy confiado de que va a existir. En realidad lo que ha habido ahora es mucho trascendido sobre cómo se podría armar el posible gabinete de Tabaré Vázquez, pero hasta ahora no ha habido ninguna señal clara de Tabaré Vázquez más que haber dicho que seguramente Bonomi sea su ministro del Interior. Pero me imagino internamente ya se manejan y Dani nombres. Lastori. Bueno, yo no he participado en ningún ámbito donde se esté manejando nombres. Yo estoy muy comprometido con la campaña ahora capaz y seguimos en campaña y estamos en eso. Sí creo que después del 30 de octubre vendrá una etapa donde Tabaré Vázquez tendrá que designar su gabinete y además por los mensajes que ha dado, donde busca renovación también, o sea que hay incorporación de compañeros jóvenes que se están de alguna manera asumiendo mucha responsabilidad, y lo vemos en el comando de Tabaré Vázquez, Pablo Ferrer y otros compañeros más que se han sumado, que son parte de nuevas generaciones que se incorporan con mucha fuerza a conducir políticamente, y yo creo que eso es una buena señal.